Esperemos pacientes y confiados la respuesta de Dios. Éxodo capítulo 32 versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelas. Entonces todo el pueblo aportó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén y amén. Bien, este pasaje del contexto creo que es muy conocido por todos nosotros, y es el momento en que Dios llama a Moisés para que suba al monte. Y allí el Señor le dice que suba porque Él va a preparar, o que lo va a preparar más bien, Dios va a preparar a Moisés para entregarle las tablas de la ley. Moisés tendría que subir allí, pasar delante del Señor 40 días y 40 noches. Así que Moisés sube allí y el pueblo queda en la parte de abajo de la montaña. Esa era la instrucción que ellos tenían, debían de esperar a Moisés, esperar qué instrucciones traía Moisés para su pueblo. Pues bien, sabemos por el contexto que el pueblo se empieza a impacientar, el pueblo se empieza a desesperar porque no veían regresar a Moisés, y fácilmente el pueblo se olvida de lo que Dios les había mandado, de las instrucciones primeras que Dios ya les había entregado. Y algo muy importante, ellos ya habían visto el poder de Dios, la mano poderosa y la mano misericordiosa que Dios había tenido con el pueblo de Israel. Y fácilmente ellos se estaban olvidando. Entonces vemos en el primer versículo cómo nos dice la palabra del Señor. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es lo primero que el pueblo hace. Pero el pueblo, ¿qué debía de estar haciendo? El pueblo en la parte de abajo debía de estar orando, rogando, suplicándole al Señor por la vida de Moisés y para que él pudiera venir con las instrucciones que el Dios Todopoderoso quería darles, quería entregarles. Pero por el contrario, ellos están entregados a sus emociones. Y dicen, viendo que el pueblo estaba, que Moisés tardaba, dice, ante tanta impaciencia, ante ver que él tardaba, se acercaron a Aarón. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hacen ellos? Inmediatamente le piden a Moisés que les haga un Dios que los guíe, que vaya delante de ellos.
Y aquí hay algo que sabemos que es muy triste delante de los ojos del Señor. Aquí vemos algo que es muy triste, porque ellos estaban olvidando que ese Dios que ellos no veían era el que los había sacado de la esclavitud y los había guiado por todo el desierto, protegiendo sus vidas, alimentándolos, dándoles agua, defendiéndole las acechanzas y la dureza que tiene el desierto. Y ellos querían, y es algo que pasa mucho en todos los otros seres humanos, y es que queremos tener visualmente al Dios delante de nosotros, al Dios que adoramos, y es contrario a los pensamientos y a los designios del Señor. Nosotros creemos por fe, no por vista. Nuestra fe no está basada en lo que tenemos delante de nuestros ojos, sino porque nuestro corazón y nuestro espíritu, todo nuestro ser está confiado de que un Dios soberano dirige, guía y gobierna nuestras vidas. Y es por eso que el pueblo se desvía. Y se desvía de tal manera que buscan a Aarón. Aarón era el sacerdote y era el que debía dirigir al pueblo en la fe verdadera, instruir en lo que Dios había mandado, en los mandamientos que Dios ya les había entregado. Pero ¿qué pasa? Aarón, como su líder principal en aquel momento, se deja arrastrar por la insistencia del pueblo. Y aquí vemos la flaqueza de un líder. La flaqueza de un líder que quiere darle, que le está dando, que le está ofreciendo al pueblo lo que ellos quieren oír, mas no lo que el Señor ha mandado a hacer. Sucede mucho. Y por eso es importante revisar siempre las doctrinas que hay en medio de nosotros. Por eso es que ya no se habla en las congregaciones acerca del arrepentimiento y del pecado, porque las gente, las personas, la sociedad no quiere escuchar acerca de que alguien le diga, mire, es necesario que usted se arrepienta de su pecado y que se vuelva delante de Dios. La gente no quiere escuchar que es necesario que dejemos tantas cosas que nos están estorbando en este mundo y que vengamos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. No, eso no trae multitudes, eso no trae gran presencia, un auditorio grande, no. Cuando hablamos del arrepentimiento, la gente busca otro lugar porque se siente incómoda. Y es que es necesario que la palabra de Dios nos incomode para venir delante del Señor comprendiendo nuestra naturaleza caída. Al mismo Señor Jesucristo, cuando Él les enseñaba, muchos se fueron de delante de Él. Palabra dura es esta, ¿quién la podrá soportar? Y el Señor en aquel momento no dijo, venga, no, voy a cambiar mi estilo, mi forma, lo que quiero decirles es, no, la palabra tal y como debía ser entregada, así la entregó nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a sus más cercanos, ustedes también quieren irse, váyanse, porque prevalece la palabra del Señor antes que los deseos carnales y las motivaciones que tenemos los seres humanos. Debe prevalecer en nosotros tal como está escrita la palabra de Dios antes que satisfacer nuestras emociones. ¿Qué es lo que trae gente a las comunidades, a las iglesias, a las congregaciones? Que les hablemos o que el predicador de turno les hable y les diga, miren, hay un Dios que lo ama y lo quiere prosperar. Venga delante del Señor y entonces todas sus finanzas van a crecer abundantemente. Y eso le gusta mucho a la gente. La gente no le gusta que le hablen de que su comportamiento es el que está generando consecuencias duras en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus negocios. No, ellos quieren saber es de prosperidad, de que les digan que todo está bien delante del Señor. Esto fue lo que le faltó a este siervo. Le faltó tener la firmeza para estar delante del Señor conforme a su palabra. Y hay algo que tenemos que tener presente y es, la gran mayoría estaban apoyando la idea de que se construyeran dioses, es decir, que se hiciera el becerro. Y es importante porque no necesariamente la mayoría tiene la razón. Hemos escuchado un proverbio por ahí popular del mundo que dice que
¿La voz del pueblo es la voz de Dios? No necesariamente. Y es más, bíblicamente la gran mayoría siempre han estado equivocados. De los 12 espías que mandaron a reconocer la tierra prometida, 10 vinieron diciendo, allá es imposible entrar, allá nos van a matar, no vamos. Y solo 2 dijeron, el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros y Él nos prometió que nos iba a dar esa tierra, así que avancemos. La mayoría estaba equivocada. Así que debemos nosotros saber que no es lo que la mayoría esté haciendo o esté diciendo, no es la fe, la confianza, la certeza de lo que crean las personas en sus religiones, sino lo que dice la palabra de Dios. Allí debe estar enfocado nuestros ojos y nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que dice Dios? Y quizá nuestro entorno de creyentes sea muy poco, porque de hecho lo es. Pero lo importante es que crezcamos en el conocimiento de la verdad, antes que en una gran cantidad de personas, pero que nos estamos apartando de la palabra del Señor. Entonces, ante la presión, Aarón cede y les da lo que ellos quieren. Y algo que es lamentable, porque dicen, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses. Se habían olvidado de algo que es primordial en nuestra fe cristiana y para ellos, como judíos, que hay un solo Dios verdadero. Y ellos están diciendo, haznos dioses, muchos dioses que nos guíen. ¿De dónde traían eso? De las costumbres paganas que adquirieron en Egipto. Y tenían una mente, una memoria muy fácil, muy olvidadiza, porque el periodo que habían pasado y viendo el despliegue de soberanía y poder que Dios había manifestado para sacarlos de la esclavitud, debía de haber sido suficiente para comprender que el Dios único y verdadero era el que los iba a guiar. Pero se les olvidó fácilmente y querían uno de los dioses o varios dioses como las otras naciones. Que vayan delante de nosotros. ¿Acaso Dios no era el que los iba guiando, el que siempre había estado con ellos guiándolos? La diferencia es que es un Dios invisible que estaba obrando en aquel entonces a través de un hombre como Moisés. Dios hablaba a Moisés, Moisés le hablaba al pueblo. Las peticiones del pueblo a través de Moisés eran elevadas a Dios, pero siempre, siempre bajo la cobertura plena del Dios Todopoderoso. Se habían olvidado de esto. Y hablan de una forma displicente de Moisés, a este Moisés, ¿verdad? Ni siquiera a nuestro líder, ni siquiera al que Dios escogió, no está con otro del escogido de Dios, ¿qué vamos a hacer? No, a este Moisés, es decir, no hay importancia. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿quién nos sacó a ellos de la tierra de Egipto? ¿Acaso no fue el Dios Todopoderoso? Se olvidaron que para sacarlos del dominio, de la fuerza, del poderío que tenía Faraón en aquel entonces, ninguna fuerza humana, ni ellos mismos que ni siquiera sabían pelear, serían capaces de enfrentarse y derrotar al ejército de Faraón. Que solamente una fuerza y un poder sobrenatural los podía sacar de allí. Ahora dicen que no, que fue un hombre. Y esto tiene sentido para nosotros cuando nuestras esperanzas, cuando nuestra mirada está puesta en un ser humano, en un hombre, que Dios está utilizando, sí, bienaventurados todos aquellos que Dios quiera utilizar y bienvenidos sean muchas más personas que trabajen para nuestro Dios. Pero la mirada nuestra no debe estar en la persona que está dando la enseñanza, sino en el Dios Todopoderoso que nos mandó la enseñanza, que nos está dando la enseñanza, que nos está poniendo en nosotros el entendimiento y que nos está poniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Los que somos de la fe de Jesucristo tenemos el Espíritu de Dios. Pero ellos, ¿qué pasó? Pusieron la mirada en un hombre. Y es que este líder Moisés, que en ese momento se encontraba delante del Señor escuchando la instrucción, había dejado allí a Aarón encargado para que él tuviera el control
Siempre el control, ¿cómo se tiene? ¿Por la fuerza? No, con el poder de la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor y así lo vamos a hacer. Pero repito, Él cedió, Él se doblegó ante las peticiones de un pueblo. ¿Y por qué se impacienta el pueblo? ¿Por qué nos impacientamos nosotros? Porque quizás vemos tardanzas en las respuestas que esperamos de Dios. O porque lo que Dios nos está dando como respuesta no era lo que esperábamos. Nosotros debemos esperar pacientes y confiados en la respuesta de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo se va a tardar Dios? Es decisión completa y soberana de Dios. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser una década. Total soberanía de Dios. ¿A nosotros qué nos corresponde? Estar siempre delante de Él clamando y suplicándole: Señor, dame sabiduría, cómo debo obrar, cómo debo comportarme, qué decisión debo tomar. Señor, ayúdame por favor, porque no me quiero equivocar más de las tantas veces que ya me he equivocado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucedió al pueblo de Israel sucede en nuestros tiempos todos los días. Y es que, ¿qué es lo que están pidiendo ellos? Dice el versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelas. ¿Qué es lo que está haciendo él? Preparando todo para complacer al pueblo, para hacerles otro Dios. Porque recordemos en el versículo 1 que les ha dicho: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Es decir, cambiaron al Dios único y verdadero, lo están cambiando por una imagen. ¿Qué pasa cuando la persona no está cimentada en la palabra de Dios? Espera, sí, espera por un tiempo que conforme a la palabra, a la persona, a la propia persona dice: voy a esperar un tiempo prudente, yo creo que ya es suficiente, ya he esperado mucho y Dios no me ha respondido. ¿Qué es lo que hacen? Buscan otras religiones, buscan otros ídolos, buscan incluso hechiceros, agoreros, porque buscan soluciones puntuales para una circunstancia de sus vidas y no están buscando honrar al Dios soberano y todopoderoso. Fácilmente entregan lo que tienen, pagan dineros para comprar la bendición de un supuesto Dios. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Traigan todos sus arcillos de oro, todo lo que tienen sus hijos, sus hijas en sus orejas, las mujeres tráiganlo, todo eso que es de oro para fundirlo y hacer de allí un becerro. Y miremos algo que es: ¿qué pedía Dios del pueblo? ¿Qué estaba pidiendo el Señor? Obediencia. ¿Qué pide Dios de nosotros? Obediencia. ¿Qué quería el pueblo ofrecerle? Sacrificios, obras. ¿Qué busca la sociedad normalmente? Hacer una gran cantidad de obras, supuestamente para agradar a Dios y de esta manera comprar su favor. Es decir, yo le doy a Dios para que Dios me dé lo que le pido. Pero realmente con ese pensamiento estamos lejos, muy lejos de la presencia del Señor. Dios busca de todos nosotros que esperemos confiados en obediencia, que vivamos para Él. Dice el versículo 3: entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. El pueblo trae todo. Trae todo para ese becerro, porque es lo que le encanta a la naturaleza humana. A todo es como: es que yo hice algo para Dios. Y resulta que hoy comprendemos que la salvación es por gracia. Porque recordemos algo que es muy importante. El pueblo se equivoca cuando dice: ese Moisés, ese Moisés, no sabemos qué le haya pasado. Ese que nos sacó de la esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud, o cuando leemos varias veces muchos pasajes, bastantes pasajes en las escrituras que dicen: yo soy el Dios, o yo soy tu Dios, dice el Señor, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿De qué está hablando? De redención. Entonces, si el pueblo no tenía claro
¿quién fue el que lo sacó de la esclavitud? ¿Quién fue el que lo redimió de la esclavitud? Fácilmente van a extraviar su camino. Si siguen pensando que fue Moisés, que fue un hombre, fácilmente se van a apartar de ese hombre. Porque pues, si lo pudo Moisés, si lo pudo esta persona, si lo pudo este hombre, pues porque yo no lo voy a poder. Pero cuando tenemos claro que era imposible para los hombres y que fue obra soberana de Dios, entonces nos volvemos siempre delante de Él. Hoy sucede mucho también, que como las personas no tienen clara la obra de Jesucristo, no tienen claro que solamente en Él hay redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, allí lo encontramos. Si no tienen claro eso, entonces simplemente rinden cultos a quien no es Dios. Y esto el pueblo lo sabía, lo tenía claro. Vámonos rápidamente a Éxodo capítulo 20. Y vamos a encontrar allí todo lo que el Señor ya de antemano les había dicho, de antemano les había anunciado, de antemano les había mandado. Miremos desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, el Señor es el que está hablando, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando dice yo soy el Señor tu Dios, le está diciendo no hay otro Dios, yo soy su Dios, y ese era el pacto que habían hecho. Tendrían solamente un solo Dios verdadero, a quien adorarían y servirían, y Dios sería para ellos ese Dios protector que los bendeciría, que los protegería. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud. ¿Y qué es lo primero que le dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Muy recientemente haber recibido la instrucción, ya se están haciendo un becerro de oro. Versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí el pasaje. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el pueblo ya conocía la palabra del Señor, lo que el Señor había mandado. Repito, al líder principal que le correspondía, pararse firme y fiel conforme a la voluntad de Dios, delante de la palabra de Dios, esto es lo que el Señor ha mandado. Que no sabemos qué le pasó a Moisés, pues vamos a orarle al Señor para que nos dé entendimiento qué debemos hacer. Pero nosotros no, por causa de que Moisés no haya regresado, vamos a desviar el camino. Pero no, fue todo lo contrario a lo que Dios les había mandado, pues se estaban haciendo un becerro. Versículo 4, volviendo al capítulo 32, dice, y él, Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, miremos lo que dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Realmente estaban defraudando al Señor, defraudaron al Señor gravemente, porque ellos ya venían por todo el desierto renegando contra el Señor, renegando contra Moisés, renegando por lo que comían, renegando por el calor, renegaban por todo. Y aún Dios pacientemente los guiaba, mostrándoles soberanía y poder. Y ahora comparan o rebajan o pretenden rebajar a ese Dios y compararlo con un becerro de oro. Sucede hoy en nuestros días. Cómo los niños son educados y los pasan delante de imágenes y dicen, ese es Dios. A una imagen hecha por artífices, manos de hombre. Y quienes defienden esa religión sacan una gran cantidad de textos descontextualizados, sacados de toda razón, para defender su negocio, porque lo que tienen es un negocio de que puedan vender sus imágenes. Pero claramente lo acabamos de leer en Éxodo 20, no te harás.
imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás delante de ellos, ni le adorarás. Y es que tenemos, repito, esa mala manía de que tenemos que adorar a lo que vemos, y el Señor nos manda que lo adoremos sin verlo. Bienaventurados aquellos que crean sin haber visto palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos dicen, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué leímos en Éxodo 20? Que es un Dios celoso, y lo sabemos por los profetas, que no comparte su gloria con nadie. Y ahora la gloria se la están dando a un objeto sin vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿A quién le estamos dando nosotros la gloria? Se la estamos dando verdadera y realmente a nuestro Dios. Porque dice el versículo 4 que Él los tomó de manos de ellos y formó, ¿qué hizo? Un becerro de fundición. Entonces Israel dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se olvidaron completamente de Dios. No le están correspondiendo a Dios mínimamente con gratitud. Están rechazando a Dios. Y viendo esto, Aarón, miremos cómo sigue Aarón completamente desubicado. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Delante del becerro hizo un altar. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Qué contradicción. Hace un altar delante del becerro y dice, mañana haremos fiesta para Dios. Es ese sincretismo que existe y que ha existido desde siempre y hoy mucho más, con mucha más fuerza y con más propagación de esta mala enseñanza. Y es empezar a mezclar religiones y creencias. Y es donde encontramos que muchos dicen, es que no importa al Dios que tú estés adorando, solamente hay un Dios y de todas formas vas a llegar delante de Él, no importa el camino que tomes, vas a llegar delante del Señor. Falso, falso de toda falsedad. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. El camino significa que Él es el único para llegar delante del Padre. Y no acepta, nuestro Dios no acepta ningún tipo de mezclas, ningún tipo de sincretismo como el que ya estaba Aarón ofreciéndole al pueblo. Mañana haremos fiesta para el Señor. Es decir, no importa que tengamos un becerro aquí, el cual, porque si vamos a mirar que lo adoraron, le rindieron culto, y ellos lo que están diciendo es, nos postramos de este becerro, pero a la vez estamos haciéndolo delante del Señor. Es lo que habla, lo que defiende la religión mayoritaria de este mundo. Que aunque te postres delante de una imagen, eso te sirve para recordar que hay un Dios soberano. No, no se deje engañar, no nos podemos dejar engañar. Es el Dios todopoderoso que quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. No necesitamos nada delante de nosotros, más que una fe firme y la Biblia para abrirla y leerla todos los días de nuestra vida. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mire lo que hicieron. Esta palabra que encontramos acá de que el pueblo se sentó a regocijarse, la palabra desde el original es mucho, mucho más fuerte. El énfasis y el entendimiento que tiene el hebreo en esta palabra es que se levantaron a emborracharse y a vivir un desorden sexual completamente degenerado delante de Dios, delante de los ojos de Dios que todo lo ve y todo lo sabe, allí en torno a ese becerro. ¿Qué trajo eso? Pecado, pecado y más pecado. Porque es lo que pasa cada vez que nosotros desobedecemos a Dios. Un pecado nos lleva al otro y el otro a uno más grande, y así cuando miramos estamos completamente atados, encadenados y en
en el lodo más grande y profundo y oscuro. Pues eso estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Estaban en una inmoralidad sexual totalmente como lo hacían los pueblos paganos, peor que ellos. Porque los becerros, lo que ellos aprendieron de esas tradiciones paganas, el becerro significaba para esas tradiciones paganas el dios de la fertilidad. Y ese dios de la fertilidad que más adelante la conocemos en otra forma, que es Diana de los Efesios, que también es una diosa de la fertilidad. ¿Qué hacían? Actos inmorales delante de su imagen. Y todo eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. ¿Y qué había dicho? Aarón, le ofreceremos sacrificio al Señor. La suciedad, lo, lo, lo sucio, lo manchado, lo necio de los sacrificios que nosotros presentamos delante del Señor. Y creemos que estamos adorando a Dios y creemos que le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, cuando no es así. Ellos estaban haciendo lo que hoy se conoce popularmente como unas orgías. Eso es lo que era lo que el pueblo estaba haciendo. Y decían que le estaban presentando al Dios Todopoderoso un sacrificio. Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, le habla entonces a Moisés, que aún estaba en la montaña, versículo 7. Entonces Dios le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Miremos, Moisés allá es recibiendo las tablas de la ley, las instrucciones de Dios, delante de Dios, 40 días y 40 noches, que esperaba bajar regocijado para darle las buenas nuevas al pueblo, y recibe esa noticia: ese pueblo se ha corrompido. Y miremos algo que es muy importante, lo que el Señor pronuncia. Pronto, versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto, o sea, es que es muy rápido se olvidaron de de cómo sufrían en las cadenas de la esclavitud, cómo habían obtenido la redención con la mano y a través de la mano soberana y poderosa del Dios único y verdadero, y cómo se habían olvidado de eso. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. La palabra camino en el Nuevo Testamento, recordemos que en Hechos de los Apóstoles dicen los del camino se referían a los creyentes. Qué fácil es, si no estamos sustentados en la palabra del Señor, qué fácil es perder el camino. ¿Qué les dijo Pablo a los Gálatas? Gálatas insensatos. Estoy asombrado que tan pronto, o sea, lo mismo, tan pronto ustedes hayan dejado el camino, las enseñanzas, el verdadero evangelio, para devolverse a las tradiciones. Eso mismo hizo Israel. Se estaban devolviendo a la idolatría de Egipto. Incluso por un momento el pueblo quería devolverse otra vez a Egipto. En sus tantas maneras de renegar, dijo: estábamos mejor en Egipto, donde comíamos, donde teníamos comida y agua permanente. Muchas personas hoy abandonan el evangelio porque no satisfacen lo que sus vidas están pidiendo. Y es que miren, Jesucristo no vino a complacernos a nosotros. Jesucristo no vino a darnos lo que nuestro apetito carnal deseaba, no. Él vino para darnos una salvación, para enseñarnos el evangelio, para mostrarnos el carácter de Dios en la plenitud que es en Cristo Jesús. Y por eso se apartan fácilmente del camino. Escuchan en una reunión cristiana un día, una semana, hasta un mes y de pronto hasta un año. Escuchan seguida y continuamente la palabra del Señor, pero fácilmente se apartan de eso. Son oidores, olvidadizos de la palabra del Señor. Y lo que a nosotros nos corresponde es permanecer firmes, fieles delante de nuestro Dios. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Mire, la adoración bíblicamente significa postrarse delante de.
Juan, el apóstol, se, se postró delante de un ángel del Señor. Inmediatamente el ángel le dijo, levántate porque yo soy consiervo tuyo. Es decir, estamos en la misma estatura, solamente hay un Dios y el resto somos iguales. Postrémonos pero delante del Señor. Por eso es que postrarse, a inclinarse delante de una imagen es pecado. Y ellos le estaban adorando, se estaban postrando, le han ofrecido sacrificios y han dicho nuevamente, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miremos la indignación que le generamos a Dios cuando tenemos ídolos, cuando tenemos otros dioses, cuando no estamos obedeciendo, siguiendo la palabra que Él nos ha mandado, que Él nos ha dicho. Dice el versículo 9 en adelante, dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Le está diciendo el Señor, y miremos acá algo que es muy importante. Dios sabía Dios sabe todo, siempre lo ha sabido, siempre lo sabe y siempre lo sabrá de todo lo que sucede en toda la creación, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo sabe. Pero Él le dice a Moisés, déjame que yo encienda mi ira contra ellos y los destruya, y haré de ti una nueva descendencia, una nueva nación grande. Y es algo muy llamativo, algo que podría decir un líder cualquiera, qué bueno, ahora el de renombre voy a ser yo. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés sigue confiando en el Señor, versículo 11. Entonces Moisés oró. ¿Qué hizo Moisés? Oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Le está dando ¿qué? La gloria a Dios. En contraste de lo que no hizo Aarón, en contraste de lo que no hizo todo el pueblo de Israel. Tú lo sacaste, que con tu fuerza, con tu mano, con tu poder, tu pueblo. ¿Por qué han de hablar los egipcios, versículo 12, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13, versículo importantísimo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. La promesa había sido dada ¿a quién? A Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, eso podría pasar quedaría el nombre o en cabeza de Moisés. Y él dice, no, Señor, conforme a lo que tú mandaste desde el principio, lo que tú dijiste, lo que tú juraste, Señor, así sea. Y qué difícil es para un líder, para una persona natural, común y corriente, como decimos, como todos nosotros, rechazar algo que va a generar en nosotros ese egocentrismo, de que yo soy el importante, es que el Señor me eligió a mí, es que el Señor me llamó a mí. No, Señor, el importante no es yo, lo importante no es mi nombre, es tu nombre, tu palabra, tu promesa, tu soberanía, tu poder. Y allí debemos de llegar nosotros. No es que lo que esté en nuestro entorno, no es las acreditaciones, los aplausos, lo que nos va a servir a nosotros, no. Humildemente desechemos todo aquello, postrémonos delante del Señor y Señor, conforme a tu voluntad, ten piedad de este pueblo, no los destruyas. Allí mostramos ese contraste entre un líder que doblegó su fe, sus creencias para satisfacer lo que un pueblo pecaminoso pedía,
y otro líder que delante del Señor rechaza todo egocentrismo, el Señor, seas tú solamente glorificado. Allí debemos de llegar nosotros. Para que vamos concluyendo y cerrando el día de hoy, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo no esperó pacientemente. El pueblo no oró constantemente como si lo hizo Moisés. Oró al Señor. El pueblo fácilmente se dejó desviar por esas mayorías. Claro, como lo hace la mayoría, entonces así nos vamos nosotros. No. Nosotros debemos de, como conclusión, tener un carácter cristiano y decir, no, es que así es la palabra de Dios, aunque todos se vayan en contravía, yo busco permanecer siempre en la presencia del Señor. Nos vamos a equivocar, sí, pero volvemos delante del Señor rápidamente. Reconocemos nuestros pecados y volvemos delante de nuestro Señor. Esperemos pacientes y confiados la respuesta del Señor, porque la respuesta del Señor va a llegar. Y tengamos claro que Jesucristo no vino para satisfacer los apetitos pecaminosos de nuestra vida, de nuestra carne. Jesucristo no vino a solucionarnos los problemas, así sencillamente lo que está sucediendo hoy en nuestras vidas. Recordemos cuando delante de Jesucristo van, entonces un joven le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. El Señor le dice, ¿y a mí quién me puso de repartidor? Él no vino para solucionar esos problemas, él vino para darnos vida y vida eterna. Y sabemos por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo que el propósito es que conozcamos la vida eterna. Y Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, como el Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. Eso es lo que debemos saber primero antes que cualquier cosa. Que el Señor nos bendecirá, claro, Él bendecía al pueblo de Israel. A nosotros nos corresponde vivir en obediencia, sujetados a su palabra, y las demás cosas van a llegar por añadidura. ¿Cuánto tiempo debemos esperar la respuesta del Señor? Lo que el Señor quiera tardar. Pero no nos vamos a buscar a otro Dios, no nos vamos a buscar otras soluciones, no nos vamos a desesperar, porque esto nos lleva al pecado, a la idolatría y al desorden aún de nuestras vidas. Recordemos, un pecado trae otro y uno más. Así que, repito, esperemos pacientes y confiados la respuesta de Dios. Amén y amén.